Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Jueves 15 de junio, público, estamos a escasos 5 días de celebrar a los reyes de la casa. 5, porque es el día 20, ¿no? Es el 18. ¿Y por qué me andas diciendo, Hilario, que el 20? Es que a mí me lo Puro quemón. A mí me lo iban a registrar el martes. Sí. Una disculpita a nombre de Hilario. O sea, me había dicho que el 20 y resulta que es el 18, es el tercer domingo. Pero es que a mí me lo van a festejar el martes. Ah, entonces se tiene que cambiar en México el día porque Hilario lo van a festejar el martes. ¿Me entiende, Pues, ¿qué público? Bueno, corrección, ¿ok? Me dieron la mala información. Felicidades a los papás que en 3 días cumplen su día. Por supuesto, es el Día de los Reyes. Seguro, si no le regalan nada, va a haber partido de algo. ¿O no? ¿De nada? No, creo. ¿Ya ganó Tigres y se acabó? Sí. Tarda en empezar. Ahorita están de vacaciones. No, bueno. Hoy en Acércate a Rocío. A Lupita se la dejé a mi mamá porque el papá de mi hija estaba detenido en la cárcel. Ella es la culpable ¿De qué? de la muerte de mi hija. No Si me ella abandonó, sabía ni me que ya la niña dejaste. estaba con el papá, ¿por qué no la buscó? ¿Te quejas Cambiemos de los papeles, que Escúchame. ella viva lo que yo viví. tu hija mayor? No me quiere cerca. Yo no la quiero. No se puede sentir algo por una persona que no te sabe. Cuando Lupita dio a luz, estaba en estado inconveniente, estaba bajo el influjo de las drogas y dejó abandonado a su hijo sin querer, por supuesto, en vía pública. Y cuando reacciona, vuelve en sí, regresa al lugar donde parió y el bebé había fallecido de hipotermia. Obviamente lo recogieron las autoridades correspondientes y fue llevado a una fosa común. Desde entonces, pues Lupita, ante estos hechos, fallece en el mismo lugar donde falleció su hijo, desangrada. Dice la mamá que no puede ver desde ese día a su mamá María y que esto ni en pintura y que no le perdona porque la culpa de haber provocado y permitido que Lupita se hundiera en el consumo de drogas ilícitas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, según Alma, hubo varias causas. La primera fue que le hizo creer que ella era su hermana mayor. No le dio la información de que era su mamá. La segunda fue que cuando Lupita tenía 15 años, se le entregó a su papá biológico, quien no había tenido el más mínimo contacto con ella. Y lo que sucedió después es que terminó abusando de ella, maltratándola al grado de que la propia adolescente tuvo que pedir la ayuda del DIF y posteriormente terminó viviendo en situación de calle, donde pues perdió su vida. Mi mamá es la culpable de la muerte de mi hija, es el tema de esta tarde y bueno, Alma quiere que María pague por todo el mal que le provocó a su difunta hija Lupita y a ella misma. ¿Listos para conocer su historia? ¡Sí! Comenzamos. Nadie más que mi madre es la culpable de que mi hija haya muerto en las calles. Mi hija no entiende que por la culpa de la vida que me daba su padre, yo tuve que alejarme de ellos. Me duele ver que mi hermana está llena de rencor y se la pasa buscando culpables de los errores que ella cometió. Mi madre se la pasa quejándose de la vida que le dio mi abuela. ¿Que no se da cuenta que nos hizo lo mismo a mi hermana y a mí? Mi madre y mi abuela siempre que se ven tratan de llegar a discusiones o a peleas. ¿Qué esperan? ¿A que llegue la cárcel o llegue la muerte? Bienvenida, Alma. Pues lo que dicen tus hijos es muy crudo y muy real, pero pues la muerte ya llegó, ¿verdad? El fallecimiento de una persona ya ocurrió, de hecho, de dos, de tu nieto y de tu hija, Lupita. ¿Qué sucede? ¿Por qué Lupita fue a dar a manos de tu mamá? Tú tuviste 4 hijos. Sí, Te sobreviven 3. 3. Lupita No, era sobrevivió la siguiente a segunda. Fabiola. A Fabiola se la entregaste a tu A mi abuelo papá. y a Lupita se la entregaste a tu mamá. Se la dejé a mi ¿Por mamá. qué, Alma? A Lupita se la dejé a mi mamá porque el papá de mi hija estaba detenido en la cárcel en Celaya. Tenía 1 mes de edad ella. Sí, tenía un mes de ¿Y cuántos nacida. años tenía Fabiola? ¿1 año? Sí, Se las dejaste entonces
O sea, separaste a las niñas y se los dejaste al cuidado, digamos. Sí. Ok. Siguiendo a tu entonces marido. Ajá, el papá de mi hija. Que estaba en prisión. Sí. ¿Por Me fui robo? a Celaya por robo. Acusado de robo. Sí. Ok. Los dejas ahí y después regresas después de un año y te encuentras que tu mamá registró a Lupita como su hija. Sí. ¿Por qué lo hizo? Ella dice que por meterla a la escuela, por las vacunas. Que es válido, pero no te pudo haber avisado. ¿Tú eras localizable en aquel entonces? Pues sí me podía localizar. Había un teléfono donde te podían encontrar. Sí. Tú te comunicabas constantemente con ella. Para ver cómo estaba mi hija. Y entonces, ¿por qué no te dijo, oye, la niña necesita ser vacunada? Digo, honestamente, Alma, tú hubieras también regresado antes. Sí. Pero no sé cuál haya sido tu situación. Pero, o registrado a la niña antes de irte, o regresar, registrar a la niña y volverte a ir mientras arreglabas todo el asunto de tu marido, ¿no? Sí. ¿Por qué no pasaron así las cosas? Porque yo me quedé a vivir en Celaya, pero yo nunca me desatendí de mi hija. O sea, a lo mejor no me tuvo ¿De tu hija o de tus las dos. hijas? ¿Tú mandabas manutención? Sí, Ok. a mi papá y a mi mamá. Ajá. O sea, nunca me deshice, o sea, nunca me retiré, o sea, completamente no fue así. Ella dice que porque la niña estaba eso, de que la metieran a la escuela. Pues es y verdad, todo. ¿no? Sí. Pues no a la sí. escuela, pero su Yo cartilla no de digo que vacunación no, sí. Pero pues yo siento que ella es la culpable. ¿De o sea, qué? no siento, ella es la culpable ¿De qué? de la muerte de mi hija. ¿Pero por qué ella es la culpable? Porque no me la entregó a mí. ¿Pero por qué no la peleaste tú? ¿Por Porque qué no la peleé. exigiste? Ella me dijo que me fuera de su casa porque si no me iban a levantar una demanda. Pues porque te la vas. niña no tenía mis apellidos. Pero a ver, te vas, pero te vas con tu hija. Y en todo caso, creo yo, y de que esto sirva de lección, que tu historia no se vuelva a repetir, que para eso estamos aquí, para aprender de ella, de lo que debemos y no debemos hacer. Si alguien me amenaza con cosas tan fuertes, inclusive con quitarme la vida, pues yo peleo por la vida de mi hija y sí levanto una denuncia, incluso por sustracción de menor o qué procede aquí. Por cierto, te presento a Mario Herrera, nuestro abogado, y a Adriana Guerra, que es nuestra psicóloga y tanatóloga también. Mario, ¿qué procedería a hacer aquí? Una niña que no fue registrada por su madre, no por falta de ganas, sino por una aparente urgencia de vacunación, darle, por supuesto, una identidad a la niña, o sea, todo lo que por derecho le corresponde a un menor. ¿Cómo podría haber reclamado Alma a su hija ya registrada por su mamá? Pero yo no la podía reclamar. No lo va a decir el abogado. Mira. Aquí procede un juicio que se llama de filioparental. Quiere decir que la verdadera mamá, que ya tiene conocimiento que su hija fue por otra persona puesta con otros apellidos, reclama que sí se le dé la personalidad que merece. Tendría que iniciar un juicio para reclamarlo y a su vez, en este caso la abuela, ceder esos derechos. El problema es que si se lo hubiera llevado, efectivamente ante los ojos legales, ante los ojos de un juez, si hubiera habido sustracción de menores. De menor, claro. Entonces, ella debe haber iniciado un juicio para que se le reconociera, pero antes de eso, una acta de hechos. Quiere decir que una autoridad se debe de enterar de que mi hija fue puesta con otros apellidos, porque al final existen las pruebas de ADN. Claro. Y es lo que un juez le va a pedir para comprobar que sí es su hija. Y dejar ese antecedente para que en cualquier supuesto ella pudiera estar protegida y después iniciar su juicio. Y bueno, si es de buena fe, la abuela o mamá, en ese momento tutora, ceder los apellidos a la madre biológica. Claro, esa es la forma correcta de haberlo hecho. El hubiera ya no exista. Pues es que ya no existe el hubiera, pero ella nunca me lo permitió. No, es que no es de permitir. Yo me acercaba a su casa y ella me corría. Yo quería estar cerca de mi hija. Alma, ¿pero tú conocías esta información? Yo después de que ella estuvo en el DIF fue cuando a mí se me informó. Te pregunto, pero ya ¿sabías lo que acaba años. de decir Mario? Sí. ¿Lo sabías? Bueno. ¿Sabías no, todo el procedimiento que tenías que hacer para recuperar a tu hija? Bueno, entonces, por eso es que te digo, el hubiera ya no existe. Que sirva esto para que otras personas que puedan estar viviendo una situación similar hagan lo pero correcto. Ella es la culpable. O sea, yo pero la verdad ¿por qué no la voy a culpas? perdonar. Lo que yo no entiendo es por qué la culpas si al final del día tú la dejaste encargada con ella. Para una madre que te abandona cuando tienes 6 años.
Una madre que se va y te deja. Una ¿Cómo? madre que te abandona con O dos sea, ¿tu hermanos. mamá te abandonó a los 6 años? Sí, ¿Y entonces por qué le confiaste a tu propia hija? Qué porque yo absurdo. la busqué. No tenían dónde apoyarme. Ese fue mi peor error. Pero a ver, ¿te Buscarla apoyaste en tu para que me abuelo? apoyara. ¿O te llevas a tu hija? ¿Por qué no te la llevaste? No me la pude llevar A ver, Alma, porque yo me prostituí. otra vez, bueno, lo que hayas hecho con tu vida es respetable y no tenemos por qué meternos, pero ¿por qué no te llevaste a tu hija? ¿O por qué no dejaste que se llevaran a tu marido y atendiste lo que era más importante, que eran tus hijas? ¿No eran tu prioridad? Pues sí, pero en este caso me fui por el marido. ¿Te arrepientes? Sí, sí me arrepiento. ¿Sigues con él? No, ¿Valió la pena? nada. Ok, ahora vamos a hablar sobre esa pérdida que tuviste y de la cual no te has podido recuperar. Y no es para menos. ¿Te sientes culpable también tú? Sí, ¿Por qué? me siento culpable el haberla dejado con mi mamá. Ahora, El no haberme la jalado conmigo. Porque su deber de ella era estar conmigo. tu deber era estar con tu hija, Sí, más mi que el deber. deber de tu hija estar contigo, pues ella no tenía ni siquiera la conciencia para poder decir, quiero estar con mi mamá. Seguramente lo anhelaba y te extrañaba, pero pues no había manera de poder expresarlo. ¿Por qué tu mamá entrega a tu hija cuando tenía 15 años de edad a su papá biológico si ni siquiera lo conocía? ¿Le dio dinero? No, porque no me la quiso entregar a mí. Yo mucho tiempo se ¿Pero la por qué a estuve ti no? pidiendo. ¿Por qué no? Porque para ella yo nunca he existido. O sea, para ella... Pero tampoco existía el papá biológico de tu hija. Pues no, pero para ella yo nunca he existido. Ella es su única hija. Es la única que tiene. Nunca he sido ¿Quién yo. es su única hija? Sí, Ru, Tu hermana. mi media hermana. ¿No te llevas con ella? No, ¿Por qué? porque ella siempre ha sido la prioridad de mi mamá. ¿Le tienes Siempre. celos? Tiempo atrás, sí. Tiempo atrás, bueno, yo conocí a mi mamá a los 15 años, yo la busqué a los 15 años. Lo único que hizo fue pues, llevarme a la mala vida junto con ella, ¿Por qué a la mala vida? porque nos prostituíamos las dos juntas. O sea, tu Con mamá las engaños. llevó al bar Sí, a las dos a trabajar con ella. sí, a mí nada más, a ella no. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a ella no y a ti sí? Pues porque supuestamente yo era la mayor, ella no necesitaba tener un sustento. Incluso a mí ni me llevó a su casa porque yo era un mal ejemplo para su hija, porque yo me drogaba. Yo ¿A los mucho cuántos tiempo- años a te los 12. drogabas? Me casé a los 12 Ujú. con una Con un hombre de persona 28. De 28. ¿Te casaste o te fugaste? Me fui de la casa. ¿Huyendo de tu mamá? No, ¿De qué? pues de mí misma, porque yo vivía con mi papá y mi papá no podía tenerme porque yo era mujer y me mandaba a vivir. Me mandó Pues a sí, vivir. pero te metiste a la boca del lobo, Alma, porque imagínate. No, mi mejor salida fue esa. Pero realmente fue juntarme. tu mejor salida porque ese hombre de 28 te enseñó a drogarte. Sí. ¿Y fue una buena solución? ¿Fue una buena influencia en tu vida? Pues no, pero en ese momento, a mi edad, para mí estaba bien ¿Que te maltratara? que me pegara. ¿Que drogaras? No, porque me pegaba. ¿Tu hija alguna vez te buscó, Lupita? Yo la Nunca. busqué. ¿Y qué te decía o qué te dijo cuando la buscaste? Cuando ella ya se había empezado a drogar, yo fue cuando la empecé a buscar. ¿Y sabías que estaba en situación de calle? Yo la buscaba. ¿Y No se quería venir conmigo. se iba un rato contigo y huía? Sí, La anexaste, varias veces. se huyó varias veces. Sí. Es el punto también que tenemos que dejar bien claro. Cuidado cuando tenemos familiares con este tipo de adicciones. Hay de centros a centros. No en cualquiera te puede funcionar, porque además ellos, de sentirse agredidos, pueden recibir malos tratos. Entonces, entre estar luchando contra las drogas y estar en el lugar incorrecto, pues obviamente la desesperación los lleva a huir. Y ella huyó hacia un Pues, lugar de lo inseguro le que es la calle. hacíamos, ¿no? O sea, ella huyó por mi abandono mío y por el trato de mi mamá. O sea, aquí ella la crió, pero no le dio un buen ejemplo, ¿no? A lo mejor le dio lo que es la primaria y todo eso. Ujú. Pero aquí el engaño fue más canijo, ¿no? El que nunca le dijera que yo era su mamá.
Siempre le dijo que era su hermana. Pero ¿por qué tú no te impusiste y le dijiste, yo no soy tu hermana, yo soy tu mamá? Ahora, se entera cuando llega su papá biológico. Sí. Ahí es donde ella se entera Que que somos sus realmente, papás. exactamente, que son sus papás, y a ella le da por impulso irse con él y termina siendo abusada por ese padre que no se puede nombrar un padre, ¿verdad? Pero que también estaba bajo los influjos de varias drogas, ¿no? De sustancias tóxicas. Vamos a pasar al foro, por favor, Ajá. Alma, para conocer a María, tu mamá. Pues sí, yo la tengo que conocer. Usted Y me sobre dice todo, que yo la escuche, Alma, pero ella no siente lo que yo siento Alma, a la muerte de mi hija. Alma, debe de sentir, si no lo mismo, algo parecido. Pero independientemente Pues no de creo. todo, vienes pidiendo ayuda. Y nosotros te la queremos dar, si te dejas. Vamos a buscar responsables, no culpables. ¿Te parece? ¿Sí? Vamos de este lado. María, por favor, producción. Mi hija no entiende que por la culpa de la vida que me daba su padre, yo tuve que alejarme de ellos. Yo no tuve las posibilidades de llevarlos conmigo. Ahora yo no soy la culpable de la muerte de mi nieta. Su madre se olvidó de ella por irse detrás de un hombre. Yo lo único que hice fue darle lo que yo podía. Yo casi me aviento ahorita como luchador. Dios mío, porque se cruzaron. Dije, Dios mío, se van a dar. Bienvenida, María. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Por qué la decisión de entregar a Lupita a un hombre que, si bien era su padre biológico, o es, porque anda por ahí un depredador sexual suelto, era un auténtico desconocido? ¿Por qué no entregársela a tu hija, que es su mamá y que te la dejó encargada, y sí se la entregaste a su padre biológico? Mi mamá es la culpable de la muerte de mi hija. Ese es el tema y lo que viene a decir este foro, Alma, sobre María. Y María, pues muchas cosas que escucharte, sobre todo, ¿por qué se te ocurre a ti entregar a María, a Lupita, perdón, que paz descanse, en brazos de un señor que, si bien era su padre biológico, pues no conocía? Bueno, Rocío, yo no la entregué. Cuando la niña se dio cuenta de que él era su papá, pues a mí me dolió. Sí, me dolió. ¿Cómo se dio cuenta? Yo conocí al papá. Yo conocí al papá y yo le dije a la niña. ¿Él llegó a tu casa? Ajá. ¿O tú lo buscaste? No, él llegó a mi casa. Ok. Que él era su papá. A mí sí me dolió. Porque yo la niña la tengo desde el mes de nacida. ¿Y por qué no te dolió su más, Lupita, mamá, que te doliera que si ellos se hubieran conocido o no? Porque era su papá. Pero era su mamá Pero yo también, era su Alma. mamá. Sí, pero ella andaba metida en las drogas. Yo no podía En andar... ese entonces Sí, él andaba... Yo no Ahora, podía andar a ver, atrás de ¿a ti ella. te constaba en qué andaba el papá? Porque el papá estaba metido en las drogas. No, a mí no me constaba. Entonces, yo a la que veía, entonces a la no que se le veía entregas a nadie. Era a ella. Ella me dijo, te dejo a mi hija. ¿Por qué Yo la no me- registraste? Te dejo, mas Porque no te la regalo. me dijo, yo te la dejo aquí, yo no me puedo hacer cargo de ella. Yo voy tras un hombre, en un mes regreso. Regresa hasta el año. ¿Cómo hago yo para ponerle vacunas a la niña? ¿No te Llevarla comunicaste al con ella? ¿Con Alma? Se andaba metida en las drogas. Pero ella dice Rocío. que se comunicaba ¿Y contigo. a dónde? Si no contestaba teléfono ni nada. A ver, Yo Alma, cómo- ¿no que sí te comunicabas? Yo con cómo me ella para ver comunicaba cómo con ella. estaba mi hija. Pues dice Pero que no. ella siempre me la no voy- negaba. Yo no voy a estar esperando encontrarla a ella. Pero la sí me niña se me preocupaba. enferma. A ver, vamos a empezar por aquí. Vamos a poner orden aquí. Alma dice que se comunicaba contigo para saber sobre la niña. Tú dices que no se comunicaba contigo. No, siempre Entonces andaba tú te metida en el imaginabas que vicio. llamabas, pero No no. me imaginaba. Siempre Porque andaba sí le metida en el hablaba. vicio. Pero Sí dice le que no. hablaba. No. Pues ella es la que se imaginaba entonces, porque yo sí le hablaba. Y yo le hablaba para ver cómo estaba mi hija, porque también no me mandaba hablabas, dinero. No me hablabas. ¿A No ti me te ¿Te mandaba interesó? dinero? De un tiempo para acá ya no De me vez en contestó. cuando, no siempre, de vez en cuando. Lo que yo le pude dar a la niña, se lo di. Pero No me iba a también le daba esperar yo, a ver le daba yo. si la mamá me mandaba o no me mandaba. La niña
no se iba a esperar a ver si comía o no comía. ¿Sabes qué hiciste incorrecto o no terminas de entenderlo? Registrarla a mi nombre. También, pero además de registrarla a tu nombre, que yo creo que, dadas las circunstancias, peccata minuta, yo creo que lo incorrecto fue entregarla con una persona que es un depredador sexual, Pero es que sin la niña, investigar, es que Mario. la niña desde que se enteró, A ver, no importa. que era A su ver, papá, ¿cómo, ella a ver, corrió. ¿cómo va a venir un desconocido tan? ¿Sí se Rocío, acuerda de mi pero yo señora? lo Soy el papá de la conocía. niña. No Yo importa, conocía al papá. pero no me la sabías entregó a acerca mí. de su vida. ¿Me explicó? O sea, eso es lo importante, Bueno, María. Por lo menos el tiempo que vivió la niña conmigo, no vivió drogas. ¿Y después Era a quién se la mamá, entregaste? Al papá. Después a Yo quién se la entregaste. Yo no Fíjate, sé si el a papá ver, se seguía por favor, drogando o no. es lo que debiste haber investigado. La Es a que donde sí yo se voy. drogaba era ella. También el papá. Y no investigaste. O sea, investigaste más a la mamá, porque es tu hija, pero a la primera persona Pues que es tocó que la puerta sí, y me la es quiero mi- llevar, es mi vete hija y con él. claro que No me creo que haya hecho lo importa, correcto, me duele Mario. porque anda metida Primero no, en porque el no le vicio. asistía el derecho al papá, porque fue registrada como hija de madre soltera. Claro. Entonces, en ese momento sí hubo una Ni sustracción como del hija de menor madre soltera. Y lo- Fue hija, o sea, fue registrada como hija de De la ellos. abuela. únicamente. Entonces, primero no le asistía el derecho. Y segundo, solo dijo que era el padre. Habría que conocer si Bueno, pero efectivamente yo conocía había al sido el papá. padre, yo conocía al padre, yo sabía que él, Bueno, que pero él él era está dando la el pauta. padre. Es lo que María, pero creemos. entiende. Se Es la lo dio que a ella. creemos. No hay nada que lo conste. No hay una prueba de ADN. Ni biológicamente Pero ni ¿por qué jurídicamente era su entonces papá. ¿Puedes ella- escuchar, por favor? Sí. Y sí, después sí, sí, dices lo que Rocío, tienes sí, que decir. Rocío. Escucha. Ni biológicamente lo podíamos tener esa certeza porque para eso hay una prueba que se llama ADN, Sí, sí. ni jurídicamente porque no estaba registrado su nombre, ¿no? Como bien dijiste, era hija de abuela soltera, ¿no? Sí. Entonces, sí, ella debió haber sido protegida por la abuela y no haber sido entregado. Entonces, me parece que aquí hubo, digamos, un intento tácito para desaparecer a la menor de edad al entregarlo a un desconocido. Aquí se empieza a formar un delito. Claro. Ahora, imagínate tú, Adriana, que estamos ahora ante varios eventos, varios duelos. Muchos. O sea, duelo por parte de todos, ¿no? Y sin poder remediar absolutamente nada. Se quiso evitar que Lupita tuviera una mala vida y prácticamente fue arrojada a tenerlo. ¿Por qué? Porque mientras estuvo con la abuela, pues sí, la alejó del mundo de las drogas, pero también la alejó de su mamá. Y luego la acercó a su depredador sexual. Y víctima de un abuso sexual, Lupita terminó no solamente en las drogas que María tanto evitó, según esto, protegiéndola de su mamá, que es Alma, sino viviendo en las calles, al amparo de nadie, embarazada de quién sabe quién y perdiendo la vida, no solamente su bebé por hipotermia, porque fue un parto no atendido, bajo los influjos de las drogas, dejó al bebé ahí nada más, y cuando regresa, pues regresa y prácticamente para perder la vida en el mismo lugar, porque se dio cuenta, o sea, aparte que se desangró, se dio cuenta que el bebé, pues ya se lo habían llevado las autoridades, porque obviamente murió de hipotermia. Aquí vemos precisamente, como bien lo Cadena dices, de Rocío, duelos. una cadena de abusos, de abandono, de dolor, de duelos, pero sobre todo algo que decías hace un momento de falta de responsabilidad. Todo se ha ido poniendo en el entorno, en el otro, en todos lados, menos en uno mismo. Y hasta que no tomemos cada quien la responsabilidad de sanar todo ese camino de heridas, por si la mamá, por si la abuelita, por si el papá, por si quien sea, no nos hacemos cargo. Cada quien de sus duelos, de su abandono, de sus heridas, esto no va a cambiar y desafortunadamente se sigue perpetuando por generaciones. Entonces, una situación es la violencia al interior de las familias o la falta de conocimiento o la falta de responsabilidad, y otra es que también caer en estas situaciones como lo es la callejerización infantil, por ejemplo, el nivel de riesgo que esto conlleva realmente se sale de nuestras manos. Entonces, nuevamente es, si yo me volteo a ver a mí y a mi responsabilidad, hay mucho campo de acción. Si yo volteo a ver hacia afuera todo lo que está pasando, es que es imposible que yo haga algo. Entonces,
En lugar de estar viendo al otro, es momento de voltearme a ver a mí y reconocer qué me toca sanar. Y ese camino de sanar y de perdonar es mío, no es del otro, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni del otro. Es mi camino de perdón y de sanación. Si no lo hago yo, va a seguir pasando lo mismo. Y es algo que de verdad... Es responsabilidad mía entregar a la niña. No, a lo mejor sí lo fue. Sí, sí fue. Pero asume tu tampoco parte. era toda Pero mi hasta ahorita responsabilidad lo dije. hacerme cargo de ella. Porque si ella Pues no, sabía, pero la ¿No te tomaste. acuerdas Sí, cuando si me ella abandonaste sabía y me que ya la dejaste? niña estaba con el papá, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no la buscó? No lo sé. ¿Por qué no la hizo buscaste, nada? Alma? ¿Por qué no? ¿Tú por qué no sabías se que hizo? Lupita ya estaba con su papá? Sí, ¿Cuándo? después de medio año supe que se la había entregado a él. ¿Y por qué no fuiste a buscarla? Yo le decía que me la entregara a mí, No. Pero ¿Por qué no ella no fuiste a quiso. hablar con Lupita? porque ella le metió cosas. ¿Quién a Mía. quién? Mi No mamá. importa lo que él haya dicho. Sí. Tu Alma. ¿Por qué no Bueno, fuiste pero a buscar no a te tu ha dicho hija? que por culpa de mi drogadicción. Mejor contéstame mi lo hija que te acabo nació de sin una preguntar. mano derecha. Por favor, ¿por qué no me respondes primero? Sí lo sé, sí sé esa tragedia, pero yo te quiero preguntar y quiero enfocarme aquí. ¿Por qué tu Alma, que supuestamente has tenido mucho interés en recuperar a Lupita en vida, por qué no la fuiste a buscar directamente y decirle, Lupita, aquí estoy? No fue por mi voluntad que te dejé con mi mamá o con tu abuela, pero hizo un gran trabajo. Yo hablé Yo con mi tengo hija. hijos, he rehecho mi vida, andaba en el mundo de las drogas, tuve problemas de adicción, estoy recuperada, ven conmigo. ¿Lo Yo hiciste? hablé con mi hija y me la llevé, estuvo conmigo en la casa, pero no quería estar conmigo. Estaba Ella se horas salía. contigo porque ya estaba metida en las drogas, estaba muy sumergida en ese mundo. Antes de eso, antes de que eso ocurriera, ¿por qué no la buscaste? La anduve buscando, ¿En dónde? donde se juntaba No. con el papá. Antes. A ella me acercaba Alma, y ella me corría. Escúchame, búscale lógica a la historia, ¿ok? Que es tu vida y me la sé mejor yo que tú, no puede ser. Lupita se fue a vivir con el papá, por voluntad propia y porque la abuela quiso. Mal hecho, porque era una menor de edad. Y una menor de edad no puede decidir semejante situación, dado que el tipo con el que se fue a vivir nunca se hizo cargo de ella. Pero ella era sí un decidió desconocido. dársela. Ok, tú como madre de Lupita, en este afán y deseo que lo acabas de expresar, de estar con ella, ¿por qué no la buscaste? Sí la busqué, ¿Cuando estaba mucho. viviendo con el papá? No, cuando estaba viviendo con el papá. Es ahí, ¿por qué? Porque no sabía dónde se habían ido. ¿Y por qué no le preguntaste? Porque ella no me quiere ver en su casa. Ella me corre de su casa. Alma, checa lo que estás diciendo. Ella te corre de su casa. Yo sé Sí. que la agredes, Sí, le la gritas, agredí. la golpeas. Eso Y es un no se delito. cansa, Es no una se cadena cansa de de delitos culparme con los cuales de tienes la que parar. muerte del Por Y no favor. me cansaré. Pero entonces, a ver, no te cansarás, pues te No, tienes que porque cansar. ella tiene la culpa. A ver, señora, no tiene la culpa. Sí. La culpa es de ambas y tienen que compartirla si es que quieren llamar la culpa. Yo preferiría no llamar la culpa y trabajar en todo eso para liberarme de tantas cosas que las están matando en vida. Pues sí, Una, se libere dos. ella, ¿no? No, Alma, tú también te tienes No que puedo liberar. liberarme. No Señora, puedo. No tienes puedo que vivir entender. Con... Ella no se le ha muerto un hijo. Yo vivo con la muerte de mi hija, con la culpa. Ahí está. Ahí está la clave. La culpa. Sí, la culpa de haberla La dejado culpa con ella. te está nublando la razón y no te Y permite nada más ver es eso. que hay una responsabilidad compartida y que tú pudiste haber hecho mucho por rescatar a esa niña. Ahora, ya no está. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Eso es lo que tenemos que trabajar. Vienes pidiendo ayuda, Sí. te la podemos dar, pero adivina qué. Aquí no nos gusta torturar ni atormentar a nadie. No creemos que ese sea el camino. Tienes que ayudarte, sobre todo a entender lo que tú has hecho mal y compartir la responsabilidad de esa pérdida tan grande que es perder a un hijo. Honrar ahora, No se va en a vida, su ausencia. Sí se va a poder mientras tú quieras. Porque vives con eso. Si tú no quieres, puedes no vivir con eso y puedes vivir con otras cosas. ¿Y por qué no recuerda a ella?
¿Por qué no recuerdas que tú? nos tuvo que abandonar, que tuve que vivir en situación de calle, que Alma. pasé por una violación. Alma. ¿Cuándo se preocupó? Alma, Se repitió la historia, Alma, soy madre. Y como madre, jamás dejaría a nadie que yo amo en manos de una persona que yo sé que me maltrató, inclusive a mí. ¿Con qué confianza? Asume tu responsabilidad. ¿Con qué confianza depositaste a Lupita en manos de tu mamá por seguir a un hombre sabiendo que tu mamá te había maltratado a ti? Más fuerte. Alma dice lo siguiente. Mi mamá es la culpable de la muerte de mi hija. Y si queremos buscar culpables, señoras y señores, yo mencionaría una sola palabra. Drogas. Esa es la culpable. ¿Y quién puede ir a las drogas? Una persona desesperada, una persona que quiere huir de ciertas situaciones, Adriana, ¿no? O que una no le persona encuentran. abandonada. ¿Perdón? O una persona abandonada. Ella me dejó. Sí, y tú dejaste a tu Y hija ella con me ella. prostituyó. Fíjate, o sea, razona. O sea, Razona. sí, tú dices razona. Sí. ¿No? Yo Pero no que los razone No. ella, que ella nos No, abandonó. Alma, estoy hablando Lo ahorita mismo de no ti. le importó. Yo ahorita voy con ella. Te pregunto a ti. Te invito a razonar a ti. Fíjate. Tu mamá te abandonó. Tu mamá se llama María. Sí. Tu mamá te llevó al mundo de la prostitución. Tu mamá Sí. se sigue llamando María. Tu mamá te orilló a drogarte. Tu mamá se sigue llamando María. Y a esa señora María que te orilló a hacer tantas cosas negativas en tu vida, le dejaste a tu hija al mes Porque de... no tenía quien dejarse. No, pues entonces me la llevo. ¿O sabes qué? Se la entrego al DIF. Exactamente. ¿O sabes qué? Le pido a un vecino que se haga cargo. podría A quien entregarla al sea. DIF. A ver, por favor. ¿Hubiera estado mejor en el DIF que con tu mamá? Pero pensé que ella ya había cambiado. Uno puede cambiar y ella no. La gente no cambia. La gente Ya lo vi que evoluciona. no. Adriana, fíjate nada más. El hubiera ya no existe. Ya la persona no está aquí. puede cambiar uno. Y está en negación continua y constante. Hasta cierto punto es normal, digámoslo, porque es un duelo, ¿cierto? Y son demasiadas culpas y demasiado hubieras entonces que ya no quiere se pueden ayuda, remediar. Rocío, no Sin quiere embargo, ayuda. pues sí tiene que entender, por favor, María, cuando hablo y cuando hablan los especialistas, te suplico que nos escuchemos. Tengo comprometida mi voz, comprometida un poquito la garganta, y sí les agradecería muchísimo que escucháramos. Adriana. Hay aquí como muchos factores que hay que poner atención. Uno, como bien decías, y clave, es la drogadicción. Evidentemente, visto desde este momento y con este análisis que se está haciendo, es muy fácil poder poner las piezas en un orden lógico, ¿no? Esta parte de razonar la situación. Pero para poderlo ver, hay que salirnos un poquito del pasado, o un mucho del pasado, porque si no eso nos va a seguir frenando. Con la lógica de ahora, sí podemos armar estas piezas, este rompecabezas, hacia un cauce positivo. En el momento y lo que pasó, ya no lo vamos a poder cambiar. Y desafortunadamente ha habido, como volvemos a mencionar, violencia, pérdidas, abuso, delitos, todo lo que hubiéramos querido que no sucediera. Ahora es el momento en el que eso no está pasando. Y es el momento en el que lo podemos remediar. Remediar no reponiendo las vidas, no cambiando lo que pasó, pero sí cambiando la historia a partir de ahora. Es muy común ver que después de este tipo de situaciones de reproche y de rencor hacia la madre, se regresa al mismo lugar. ¿Por qué? Porque buscamos la aceptación. Porque así de importante es el papel de la madre en nuestra vida, por construcción social, por construcción biológica, por lo que queramos, pero lo es. Y por eso a veces decimos, ¿qué lógica tiene regresar al lugar donde nos maltrataron? Pues, ¿qué es lo que conocemos? Y que no estamos viéndolo desde este lugar de posibilidades de cambio para repararlo, ¿me explico? Entonces, ahora que estamos en este lugar de posibilidad, hay que tomar esa responsabilidad para cambiar esta circunstancia, no la pasada. La pasada así es, pero podemos verla hoy de otra manera, enfocar la vida de otra manera y dejar de repetir estas historias y estos patrones en esta familia. Porque todavía hay generaciones abajo que están construyendo su vida y ustedes también todavía están construyendo su vida. Entonces es momento de aquí donde estoy parada, con la lógica que hoy puedo aplicar, me duela, no me guste y esté enojada, esta lógica que hoy puedo aplicar es la que me va a ayudar a dar pasos hacia adelante. Claro, porque si no, están retrocediendo y además se están metiendo en camisa de 11 varas, sobre todo tu Alma. O sea, ¿qué ganas con estar agrediendo a María?
O sea, ya le recordaste, o sea, toda la historia de México, ¿verdad? Incluyendo a su propia madre, ¿no? Y agresiones y golpes, Mario. O sea, cosas que realmente está cometiendo acciones que la pueden llevar a prisión. Ahora, ¿qué va a ganar estando en prisión? Fíjate, los hijos de Alma se preocupan mucho y están angustiados porque dicen, tenemos miedo de que mi mamá recaiga. Tiene 20 años limpia, pero pudiera terminar en prisión. Entonces, o en prisión o si recae, mi pregunta es, ¿les vas a ser útil a tus hijos? Yo lo sé que no, pero tampoco la voy a perdonar. O sea, yo si no la quieres perdonar, puedes aprender a hacerlo. Vive sin una madre, quédate en el caballito de Reforma, duérmete en las coladeras, vive en situación de calle, vive que te piquen la cara, vive que seas violada. Ella no lo pasó. Una violación cuando el último te dice, perdóname. Cuando fueron 10 que te violaron y uno te dice, perdóname. ¿Y dónde estaba ella? No, porque tú también no fuiste responsable ni te hagas. Ahí voy contigo, hay que hacerse responsable. ¿Dónde estaba ella? Me veía en la calle y que me gritaba. Alma. ¿Cuándo te acuerdas que tienes madre? ¿Y cuándo se acordó ella que tenía hija? Comprendo tu dolor y créeme, trato de ser empática contigo, pero tengo que volver a lo demás. Y tengo que hacerla de abogado del diablo ahorita. Toda esa monstruosidad que me acabas de preguntar es en quien confiaste para entregar a tu hija. Búscale la lógica, mujer. Búscale la lógica. Nada, desgraciadamente. Fue el de mi vida, buscar un apoyo donde no lo había donde nunca lo había visto. Ok, Alma, asume ese error. Ese error fue tuyo. No fue de Lupita. Lupita tenía 1 mes de edad. ¿Cómo pudiste, por desesperada que esté? Y es como decir, no tengo dónde dejarla. Ay, pero hay una hoguera. Pues sí, ahí la voy a dejar cerquita para que se caliente, ¿no? Y las llamas se comen a la niña. Es lo que hiciste. Asume tu parte de error y de responsabilidad. Punto, se acabó. Y no continúes cometiendo delitos, Mario, porque si sigue agrediendo a la señora, pues obviamente, aunque sea su madre y aunque tenga razones o motivos personales o lo que sea, es un delito. Sí, sobre todo porque, como bien lo decimos, en las drogas o en prisión no nos va a servir. Y hay que hacerle justicia a Lupita. Aunque ya no esté con nosotros, ella merece justicia. Honrarla. Así es. Y si sabemos que todavía existe este depredador, unirse para hacerle justicia y denunciarlo, porque ese delito no prescribe. Claro. Y aunque ella ya no puede hacerle frente, hay quienes pues tienen una madre biológica y una madre legal que pueden hacerle frente a este depredador sexual y hacerle justicia, y con eso puede acabar la culpa. Que eso, fíjate, podría ser una solución para las dos. Tú sabes dónde está, tú lo conoces, tú lo puedes identificar, punto. Lo denuncian y aunque Lupita ya no tenga vida, se tiene que poner a ese tipo a disposición de las autoridades, porque además, señoras, pero él se no fue, solamente... Ya no volvió, él se fue, no pues sabemos se busca. dónde está. No hay ninguna denuncia. Ustedes no hay dos, ninguna denuncia. bueno, pero ustedes pueden Sí, se presentar, pues entonces háganlo. Sí, se puede, pero... Ahí es la manera de honrar a Lupita. Si ella no quiere estar conmigo con el odio que me tiene, ella sabe que... ¿Y eso qué tiene que ver con presentar la denuncia? Porque siempre me está agrediendo, Rocío. A ver, no necesitas de Alma, no necesitas de nadie para levantar una denuncia. En nombre de fulano de tal, con nombres y apellidos. Sí. Si el señor, o el señor no, Sí, perdón, razón. señores, Tienes porque razón. No necesito lo de elevé ella. bastante. El sujeto, el depredador sexual, huyó. Bueno, las autoridades se encargarán de dar buscarlo. con él, por supuesto. Tiene una ficha de búsqueda, tiene un INE, tiene una identidad y con esa identidad se da con la persona. ¿Quieren realmente empezar a procesar el duelo? Háganle justicia a Lupita, aunque no esté viva, y hagan lo correcto. Le voy a hacer justicia, voy a hacer yo lo correcto, aunque ella no esté conmigo. Hago yo lo correcto. Es que no se trata de que esté contigo o no esté contigo. Yo hago la denuncia. No le pidas peras al olmo, cuando menos ahorita. Exactamente. Ruth es otra de tus hijas. Sí. Hermana de Alma. Sí. Alma no la puede ver ni en pintura. Porque dice, y ya lo escucharon público, que Ruth la consentida, que Ruth la preferida, que Ruth quién sabe qué, que no trabajaba y que a ella no la prostituía y que quién sabe qué.
Pero Ruth ha sido testigo de las agresiones contra su mamá y dice que está dispuesta a denunciar si Alma continúa agrediendo a su mamá. Vamos a conocerla. Me duele ver que mi hermana está llena de rencor y se la pasa buscando culpables de los errores que ella cometió. Mi mamá también tiene culpa, pero no es justo que mi hermana se la viva agrediéndola todo el tiempo. ¿Cómo estás? Muy molesta, Rocío. ¿Cuántos años se llevan ustedes de diferencia? 11. Yo tengo 39. Ok. 13. ¿A ti no te prostituyeron? No. Pero a tu hermana sí. Sí. ¿Y qué opinión te merece como mujer que tu propia madre haya prostituido a tu hija? A mi hermana. Digo, a tu hermana, perdón. Me duele, Rocío. Yo sé que mi madre cometió errores. Estoy consciente de eso. Pero tampoco se me hace justo que mi hermana la encuentre donde sea y la agreda y le grite. Mi madre hizo lo que pudo. O sea, conmigo fue muy distinto, sí. A lo mejor cambió. Pues yo creo que no tenías la edad como para que lo hiciera, porque te comportaste diferente con cada una de ellas. De 6, 3 y 1 año a mis hijos. ¿Pero por qué prostituiste a Alma? No, yo no la prostituí. Sí, me prostituyó. Yo me salí de mi casa porque no aguantaba la vida que me daba su papá de ellos. Por eso me salí. ¿Y te saliste con un hombre peor? No me dejó traerme a mis hijos. Y tampoco me los a iba los 3 mayores. Ajá, tampoco me los iba a arriesgar porque yo no sabía ni tampoco a dónde iba a ir a parar. Yo no sabía dónde iba a llegar. Por medio de una amiga me consiguió un trabajo en un bar y me puse a trabajar en el bar. Fue donde ella, tiempo después, me fue a buscar al bar. Ella llegó sola a buscar. Y le dije, Ruth, pues si quieres, aquí hay trabajo, no hay problema, métete a trabajar. ¿De prostituta? No, yo no trabajaba ¿De mesera? Me vendiste, de mesera. ¿O de fichera? Yo no te vendí. Yo no te vendí. Que me vendiste con el dueño del bar. A bar. lo mejor, bueno, y si yo lo hice, era para que ¿lo ibas a hacer tú? ¿Ibas a hacer igual que yo? No, yo no te vendí. Oye, a ver, espérame, María, no me quedó claro. ¿Tú vendiste con el dueño del bar a Alma? No. Y ella dice que sí, tú acabas de decir, pero si yo lo hice... No, si yo me vendía con los hombres, ella iba a hacer lo mismo que yo. No, ¿y por qué? ella ¿Dónde me está? metió. Pero te pregunto. Yo no me enteré. Te pregunto. ¿Cómo no te vas a enterar? Si salíamos juntas. ¿A dónde? ¿A dónde? A los hoteles. No, discúlpame, pero no. No, discúlpame, pero no. Discúlpame, pero no. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? 15 años. 15 años. ¿Salían juntas? No. Sí, hacíamos salidas juntas. Si ella quiso llevar esa vida, yo la invité a trabajar al bar. Escúchame. Tú como su madre no debiste llevar a una menor de edad a trabajar a un bar. Es corrupción de menores, pero además no son lugares adecuados. Tú dijiste que la llevaste. No, yo no la llevé. Yo la invité a trabajar ahí. Porque ella me fue a buscar. Por Me fue a eso buscar al hiciste mal. O sea, tú permitiste que estuviera una menor de edad dentro de un ambiente. No importa lo que haya hecho, no es un lugar apto para menores, no se permiten las entradas a menores de edad, a bares, en ni eso ningún sí, a lo mejor en eso expendio o ningún local que expenda bebidas alcohólicas. Ella quiso agarrar el lado malo. Ay, tú la dejaste. Ay, si quieres irte por el lado malo, tú vete. Ay, por Dios, como agua de uso. No, yo no. Mi mamá es la culpable de la muerte de mi hija. Ese es el tema que estamos desarrollando ahorita y por el cual queremos que entiendan que yo creo que la culpable aquí solamente es una palabra y son las drogas. La insensatez, ¿verdad? Nada más. La irresponsabilidad. No hay nadie más culpable. Yo creo que todos, desde su trinchera, quisieron hacer algo bueno por Lupita. Y al final del día, pues tomaron malas decisiones y Lupita, en la desesperación, terminó haciendo lo mismo que todas ustedes. Esa es la realidad. Huir ahora. María, la responsabilidad tan grande que es tener un hijo. ¿Tú tuviste cuántos? 4. ¿Y con cuáles crees que te equivocaste? Pues con ella nada más, porque ella también estuvo conmigo y ella no es igual, ni mis otros hijos igual, no fueron drogadictos ni nada. Pero tus otros hijos no son los que se quedaron con tu papá, con su papá. Sí, se quedaron por eso con su solamente papá. rescataste a Alma. ¿Y qué hay de los otros hijos? ¿Cómo son?
Son tranquilos. Son tranquilos, ninguno de ellos se droga. Pero no Más estuvieron que a tu ella lado. fue. No. No, estuvieron con el papá. Por eso, porque su papá ella no me tuvo la dejó oportunidad de estar contigo. ¿Por qué la llevaste al bar a trabajar? Porque yo me salí de mi casa, ya te lo expliqué hace rato, Rocío, que yo no podía llevar la vida que su papá de ellos me daba, ¿sí? Y yo no me los pude llevar y aparte su papá no me los dejó sacar. Yo Y no ella te sabía buscó dónde y era. en lugar de decirle, Sí, a oye, los te 15 pongo a estudiar. Yo no sé a qué año se salió de su casa, de la casa de su papá. ¿No te Porque enteraste de la mamá? Ella se quedó de 6 años en la casa. Por eso, ¿y a los cuántos años te buscó? A los 15. Pues muy fácil, son 9 años de distancia. A los 15 años me Entonces, buscó. 9 años de distancia. Mi pregunta es, ¿por qué cuando te buscó no le preguntaste, oye, ¿estudias? ¿No estudias? No, ya ¿Te metes a andaba estudiar? drogada, ¿Hasta que no te quedaste? Rocío, ya andaba drogada, ya andaba en las drogas. Pues más a mi favor. Ya andaba ¿Cómo en la las metes drogas. con este Yo tipo no de tenía vicios a dónde trabajar en un bar? llevarla. A ver, Mario, para todos los papás, aquí lo hubiera ya no existe. Fíjate, drogadicción y le doy chamba en un bar y además menor de edad, o sea, ¿cuántas ilegalidades? Pero además el patrón, ¿cómo empleas a una menor de edad en un bar? Sí, fue echarle leña al fuego en este caso. Cuando los jóvenes y más menores de edad tienen un problema de las drogas, hay que notificar a las autoridades porque aquí va a ser un trabajo en conjunto, tanto de los padres, que son los responsables de los menores de edad, como de las autoridades, que son los responsables del control de todo tipo de narcóticos que hay. Entonces, deben de hacer un trabajo en conjunto. Si alguno de los padres lo incita a este tipo de trabajos, comete el delito de corrupción de menores, y en este caso también hubo el tema de las trata de menores. Entonces, pues bueno, sí hubo una explotación infantil porque sigue siendo menor de edad y este tipo de delitos hoy por hoy ya no prescriben, pero hace tiempo no se perseguían de oficio. Claro. Pero de cualquier manera sí hay que aprender que si alguno de nuestros hijos está en esos pasos, hay que sacarlo. Ahora es más sencillo. Antes pareciera que era parte de un proceso y bueno, nos damos cuenta que no se desarrollan plenamente, sino siguen como parte del vicio, que es el de las drogas. Así es. Bueno, Fabiola, tu hija mayor, que también dejaste con tu papá, Con que mi es su papá. abuelo. ¿Cómo está ella? No me quiere cerca, ¿Por qué? porque la dejé con mi papá. ¿Desde qué edad? Tenía 1 año. ¿Tampoco regresaste por ella? No, ¿Por qué? porque andaba en la drogadicción. Fíjate, Pero me Tú criticas iba la y vida de tu dejaba. mamá. O sea, yo a pesar de que no vivía con ella, así drogada como yo estaba, yo sabía que tenía una hija y que tenía que darle. escucha, Pero no eras Y un le ejemplo daba. para Tú no ella. tienes que hablar. Tú Alma, no tienes que hablar. escucha. Sí tiene que hablar, porque para eso vino. Pues Pero entonces te quejas cambiamos de- los papeles. Que Escúchame. ella viva lo que yo viví. Escúchame. Que ella sufra una violación. Escúchame. Te ¿Qué? quejas de tu mamá. Ella le... Te quejas de tu mamá, Sí, pero la admiras. tampoco. Sí. Está siguiendo sus pasos. Porque mamá- no se ha roto la cadena. Por favor. Porque uno no ha querido romper esa cadena. Bueno, pues rómpela, porque entonces, mira, tu mamá dejó a sus hijos mayores a cargo de otras personas. Y tú Sí, mi no papá. estuviste de acuerdo, pero hiciste lo mismo. Y alguien tiene que romper la cadena. Bueno, y me dice, pregunto, hiciste lo mismo, pero Claro. ella no llevó a su hijo a la muerte. Yo sí tengo una hija muerta, ¿por culpa de quién? a lo mejor mía. Pero yo Y tienes tengo una otra hija viva. a la que se le fue a la fosa común. A ver. Y ella no hizo nada. Yo le avisé Escucha, y le dije. escucha. Y que me dijo, estuvo bien. Ya te dimos herramientas a las dos para que laven sus culpas, sus remordimientos, trabajen en sus duelos, den un paso hacia adelante, rindiéndole honor a Lupita, que en paz descanse, con la justicia, Pues ella no lo denunciando quiere al hacer. responsable. Ella dice, yo lo voy a hacer Te pregunto, para- Ella dice- ¿qué para honrar a estás Lupita. haciendo tú para en vida rescatar a la hija que también abandonaste y que hoy también ya está casada, tiene una familia y demás, que se llama Fabiola? ¿Qué estás haciendo? No hace nada. ¿Por qué? Solo ¿Te se la quieres vive volver a culpando. lamentar cuando ya Pues está tengo que demasiado vivirme la tarde? culpando. No, es que eso no es vida, Adelante con Alma. Fabiola. ¿Cómo no va a ser Culpando. vida? Dios mío. Ella Esa Es que no no es es vida. vida. Mi madre se la pasa quejándose de la vida que le dio mi abuela. ¿Que no se da cuenta que nos hizo lo mismo a mi hermana y a mí? Aquí
aquí la única culpable de la muerte de mi hermana es mi mamá. Nunca nos quiso, nunca nos cuidó. Bienvenida, Fabiola. Bueno, Hola, Rosy. mira, alguien lúcido, alguien en su centro, ¿no? Trabajas, Sí. estudiaste. Solo la preparatoria, trunca. Bueno, la preparatoria, pero estudiaste. Sí, Viviste con tu abuelo. sí, Tuviste una buena vida. sí, ¿Tienes una buena vida? sí. Dentro de lo que cabe, sí. ¿Por qué Estoy dentro de lo que tranquila. cabe? Porque obviamente el abandono de mi mamá Ujú. afecta a cualquier persona. Ujú. Su niñez no es lo mismo. Yo me dejó con mi abuelito prácticamente desde que nací. Ujú. ¿Sabes tus abuelito- orígenes? ¿Conoces tus orígenes? Sí, mi abuelito afortunadamente siempre me habló con la verdad. ¿Qué te Él dijo? y su pareja siempre vieron por mí. Me dijo que ya cuando tenía una edad razonable, digamos, él me dijo que, pues, que mi mamá era drogadicta, que estaba mal, que por eso ella no podía irme a visitar, por eso no había tantas llamadas en los cumpleaños, en los festivales del Día de la Mamá. O sea, te lo en explicaron de todo manera eso. amorosa. Sí, mi abuelito siempre procuró cuidarme y cuidar ese aspecto. No me Más hablaba bien te mal de cuidó. ella, pero me decía la verdad. Ujú. Entonces, yo... ¿Nunca habló mal de tu mamá? No, no, porque mi mamá, si se le puede llamar así, afortunadamente no llegaba en estado inconveniente a verme cuando podía, porque pues él no era cada mes ni cada 15 días, era cada vez que cuándo yo creo que se recuerdas que te veía? acordaba Ujú. que tenía hija o cada vez que estaba lúcida. ¿Qué sentías tú cuando la veías? No sentía nada. Nada, porque no se puede sentir algo por una persona que nunca ha estado. Una extraña, Una extraña. sí. visitándote. Sí, o sea, me decía, hija, vengo a verte, y mi abuelito saluda a tu mamá, y yo pues estaba ahí porque tenía que estar, pero realmente no quería. Ujú. Yo no sentía afecto, no estaba tranquila con ella, me sentía mal, me sentía Ujú. incómoda. ¿Pero te sientes con rencor hacia ella? Sí, ¿Sientes que te quedó a deber algo? sí, ¿Qué? obviamente. Obviamente esa parte materna. ¿Eres esos mamá ya? No, no, yo creo por eso. No le quiero dar una vida mal a mis hijos. Si ¿Cuántos tuviera- años tienes? Tengo 30. Tengo Ah. 30 y yo me dedico al comercio. Mi abuelito falleció hace un año, desafortunadamente. Ujú. Es ¿Cómo cuando- terminó tu relación con él? Bien. Amorosamente. Bien, ajá, bien. Yo, ¿Y con tu mamá? Él se separó de su pareja, entonces yo me quedé en la casa donde vivía con mi abuelito. Ujú. Y con mi mamá, ella, desde que murió mi abuelito, llegó y quiso pedir perdón y que discúlpame, que hay que... ¿La perdonaste? No, yo no quiero perdonarla, ¿Por qué no? porque yo no tengo ese sentimiento hacia mi mamá. Ujú. Yo no la quiero, no me siento a gusto con ella. ¿Para qué? O sea, ¿no te sientes como comprometida a convivir con ella? No. O sea, ¿no tienes nada que perdonar porque sientes que ella no te hizo ningún daño? No, o sea, ¿No existió? Sí le tengo rencor porque digo, ¿para qué tener un hijo y traerlo al mundo? Y si lo vas a regalar, mejor no tengas nada. Si te quieres hacer lo que quieras con tu vida, hazlo, pero ¿para qué vas a destruir? Ahora, bueno. Bueno, pero ella está diciendo ahí, lo vas a regalar. Yo no la regalé. Pues sí. Yo la dejé con mi papá porque Nunca no quería regresaste. una vida. No, sí Pero nunca regresaba a regresaste por ella. verla. Pero nunca regresaste por No, No, no la bueno, recuperaste. a ver, regreso por ella, Rosy. Regreso por Ya ella. no quiere Me la estar llevo contigo. a vivir a una coladera. No quiere estar Bueno, contigo ya. pero ella me juzga. No te juzgo. Me la llevo. Es O tu ella vida. dice que no me quiere perdonar. Alma, es que escucha. Nadie te está juzgando. Nadie te está juzgando. Bueno, ella dice, ¿no? Ajá. Fabiola no te quiere perdonar y tú no me quieres Ay, tú perdonar a cállate. mí. O sea, es una Es lo cara mi- es Bueno, lo mismo, pero es lo dime, mismo. Repite ¿a lo dónde mismo. querías que me la llevara? ¿A una coladera? Yo a ningún lado. ¿O a dónde quería A ella? ver. ¿Por qué A no una cambiaste? coladera a vivir cuando A lo mejor llegaba lo que a quería estar era que drogada, cambiaras, que a que la cambiaras tu violaran vida, ya para que drogada. tuvieras tus Alma, Yo, hijos. sin Por saber. favor, señores, por favor. Alma, soy madre. Fui madre de 3, ya no tengo a una. ¿Y Al qué igual se que tú, siente? perdí una hija. Diferente, porque yo tu hice lo caso fue correcto. diferente, y el mío Eso no fue sigue siendo diferente. doloroso. Pero ¿sabes por qué fue No. diferente tu vida? Porque tú elegiste cómo llevarla por ahí. Yo tuve muy pocas posibilidades de nada, prácticamente.
Sin embargo, con esa nada hice todo lo que pude. ¿Y sabes qué daría por mis hijos? Mi vida entera, como la he dado siempre. Pues lo mismo lo doy yo. No lo hiciste de Pero la ella forma no me dio correcta. permiso. Señora, las tentaciones y el diablo está presente todos los días. Nos está esperando, está asomando sus cuernitos todos los días esperando que caigamos. Depende de tu fortaleza y esa la tienes que trabajar tú. Nadie más, ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie. Llega un momento en tu vida en que si no estás centrada y sabes cuáles son tus objetivos y el proyecto que quieres de vida y tus prioridades, te puedes perder. Ahora, tus hijos no fueron tus prioridades, ¿ok? Eran unos bebés cuando los dejaste. No les diste opción. Vamos a lo mismo. No quería que llevaran la vida. No quería que llevaran mi vida. Ok, Alma. Yo no quería. Alma. Yo no quería que Alma, estuvieran en la el calle. caso, Alma. Yo no quería que Alma. mis hijos se drogaran. Tú no Alma. me querías porque En el decías- caso Ella de dice- Fabiola, te Ella puedo dice, "Tú hasta no me aplaudir querías". y decir que hiciste lo correcto. ¿Cómo La sabes que no la dejaste, quería? válgame Porque Dios, tú es me dijiste imposible. que era producto Yo de no una puedo violación. con la voz y la señora no para de hablar y lo que habla son sandeces. Entonces, ¿qué quiere Escucha, que diga? escucha. No te puedo está escuchar. reclamando. Sí puedes escuchar, entonces ¿a qué viniste? A escucharte. Ah, y a pedir ayuda. Y te la queremos dar, pero no te vamos a dar la ayuda que tú quieres. ¿Y Yo no te cómo voy a quieres decir, que ni ella nadie te va a ayuda decir cuando lo vienen que y me quieres tiran y me escuchar. dicen? Te vamos a decir lo correcto. Y lo correcto es, mujer, asume las consecuencias de tus propios actos. Trabaja en ellos. Reconoce lo que hiciste mal. ¿No te quieres parecer a tu mamá? Pues caramba, entonces evoluciona porque eres idéntica. Son idénticas las dos. Drogarte no es una justificación. Entonces, tienes 20 años limpia, no vayas a caer. Porque adivina qué, le vas a dar en la torre a 2 seres humanos, que son tus hijos también, y con los cuales sí has hecho un buen trabajo, ¿ok? Están muy dañados con tus acciones. Fabiola simplemente no te perdona porque no le debes nada, no siente nada por ti. A mí- Y es normal y natural. A mí me dijo que cuando cumplí 15 años, ella se atrevió a ir a la casa de mi abuelito y me dijo que no se quedó conmigo que porque había sido producto de una violación. Tú. Sí, yo fui ¿Qué producto sentiste? de una violación. Obviamente me sentí mal por ella, pero al fin de cuentas yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de lo que le pasó, de la vida que tuvo o del por qué pasó eso. Yo era una niña, entonces tal vez en ese entonces no lo entendí como tal y tal vez por eso mi rencor hacia ella y por eso mi desprecio. Pero ahora, te pregunto, me sorprende tu mesura, tu madurez y tu inteligencia. Y hablo de todo, porque el tener esa certeza y responsabilidad, esa claridad mental de, no, o sea, yo no quiero vivir, ni que mis hijos vivan situaciones como las que yo he pasado, o mi hermana, que en paz descanse, pasó, o mi propia madre pasó. O sea, eso se llama conciencia pura, y el día que tú invites a vivir en este mundo a un ser humano que venga de tu vientre, pues será porque así lo deseas y será algo muy pensado. Sí. Pero sabiendo que eres producto de una violación, una parte de ti, aunque sea pequeña, agradece a tu madre el que no te haya rechazado y que estés en este mundo, en este plano. ¿Lo agradece o no? Obviamente me sentí mal por ella, pero al fin de cuentas yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de lo que le pasó, de la vida que tuvo o del por qué pasó eso. Yo era una niña, entonces tal vez en ese entonces no lo entendí como tal y tal vez por eso mi rencor hacia ella y por eso... Qué inteligente respuesta. Mi mamá es la culpable de la muerte de mi hija. Es una respuesta, te voy a confesar, Fabiola, que he estado esperando escucharla desde hace muchísimo tiempo. Porque normalmente, y no entiendo por qué, Adriana, las personas que nacen bajo las circunstancias de Fabiola se culpan, se tiran al vicio, rencor, odio, se autodestruyen en lugar de entender el propósito de vida, el por qué están aquí. No importa cómo vengamos a este mundo, creo yo que lo importante es aprovechar que estamos vivos, aprovechar que tenemos esta oportunidad y potencializar absolutamente todo lo que tenemos.
Es difícil encontrar estas respuestas porque Muy. generalmente esta construcción alrededor de este tipo de circunstancias está muy estigmatizada. Sí. Estamos echando culpas, señalamientos, se desprecia todo lo que pasa alrededor de estas situaciones violentas porque son situaciones desafortunadas. Tendríamos que irnos a comprender que el origen de todo esto es un trastorno mental. Sí. Es una enfermedad. No justifica lo que pasa, pero explica la situación. Y en estos entornos generalmente se sigue trabajando el mismo patrón. La destrucción, ¿no? La autodestrucción, la falta de compasión, la falta de valores, y es una cadenita de violencia que se sigue perpetuando en el medio. Cuando alguien tiene la fortuna de estar en un medio distinto, amoroso, respetuoso, Ese es el resultado. está el resultado. Y esto es impresionante y es un gran ejemplo tenerlo aquí, porque realmente no creemos el poder que tenemos de construir una vida distinta a el origen que tengamos, a la situación con la que nos veamos enfrentando, ¿no? Si ya sea por una enfermedad, por un padecimiento, por una malformación, por la falta de un miembro, por la situación que sea, no determina la vida de una persona con el peso que lo hace el entorno y la educación que tenemos durante el desarrollo. Entonces es mucho más fuerte lo que se puede dar durante la vida que un simple hecho como haber nacido producto de una violación. Entonces aquí está la gran lección, el saber que podemos cambiar muchísimas cosas si estamos dispuestos a trabajar todo el entorno y nuestra responsabilidad. Si no, claro que está la contraparte, desafortunadamente, de violencia, de destrucción, de faltas de respeto, y nunca se va a terminar si no nos centramos en todas estas otras posibilidades. Y fíjate, estoy sorprendida y enamorada de esa paz. Gracias. Es que yo creo que me ayudó mucho el amor de mi abuelito. Muchísimo. Sus consejos, Pero su reconócete ayuda. también tú, mujer. Pues, lees, sí. trabajas en ti. No, básicamente yo hago mi vida. Desafortunadamente, pues mi hermana no corrió con la misma suerte. No convivía mucho con conociste? ella. Sí, no convivía mucho con ella porque pues sus problemas obviamente no le daban para más. Ella iba de vez en cuando a la casa y yo le apoyaba con dinero, con lo que podía. Vivió una temporada con nosotros, con mi abuelo y conmigo, pero pues se fue. No le Desafortunadamente se fue. Sí, yo creo le ganaba el vicio Sí. y se fue. ¿Tú de Y vicios nada? No. De nada, de nada, de nada. No, nada. Ujú. Entonces, pues lamento mucho lo que le pasó a mi hermana. Es doloroso porque obviamente al fin de cuentas era mi hermana Ujú. y yo lo único que pido es que mi mamá me deje en paz. No quiero que se acerque a mí, quiero que me deje vivir tranquila. Qué casualidades, no sé si sea por ese lado, que ahora que falleció mi abuelito, ahora ella se quiere meter a la casa, dice que vivamos juntas, que quiere rehacer la relación. Digo, no sé si sea porque se quiera vivir ahí a la casa o porque realmente sienta ese deseo, no lo sé. Pues sea lo que sea, yo creo que tú mereces vivir en paz y seguir tu vida como le estás siguiendo ahora. Y yo creo que se vale que tu hija te hable así. Se vale, Alma, que una hija o una hermana o un ser querido te diga, no, gracias, no me haces bien. Estando cerca, no me das lo que yo necesito, que es paz mental. Yo quiero estar tranquila. Y mira, mujer, no has trabajado en tu paz, ni meditar, ni nada, pues si no, levitas, yo creo. Qué impresión. Límites congruentes. Y si realmente existe el deseo de reconstruir una relación, pues primero hay que trabajar en uno mismo para poder ofrecer ese rol de madre que no tiene que estar ahí necesariamente, ¿no? Así es. ¿Cómo ves? Yo lo único que quiero decirle a mi hija es que me perdone. Es que no tiene nada que perdonar, ya te lo dijo. Perdone y Mira, pues te voy a déjame decir, lo que entiéndelo quiero. entiéndelo así, porque así lo ha transmitido. No tiene nada que perdonarte, o sea, tú le puedes pedir perdón 20 veces y ella no te va a entender, porque para ella no hay ningún nexo de nada contigo. O sea, si a ti te sana saber que ella está en paz, pues mira a la mujer. Está convertida en una mujer exitosa, en paz, próspera, eso es perdón para ti puro. Pero no esperes que ella emita la palabra perdón porque para ella no puede salir, no, o sea, no existe nada que te pueda perdonar. Le hiciste un bien, le hiciste mucho bien. Su historia hubiera sido muy distinta si lo hubieras dejado en otro lado.
la dejaste con la persona correcta, ¿no? Sí, tal vez correría con la misma suerte que mi hermana y la verdad sería muy lamentable que cargaras con dos sentimientos así. Así es, así es. O sea que mira nada más, después de una desgracia que fue la violación que cometieron contigo, salió un ángel. Así de sencillo. Ahora, Daniel, hijo de Alma, hermano de Fabiola, preocupado por su mamá, está que con el alma en un hilo, que porque si su mamá regresa a las adicciones, tiene miedo. Ahí es donde tiene que centrar su energía Alma, ¿no? Adelante. Mi madre siempre ha sido la víctima de mi abuela. Ella lo único que necesita es que la comprendan. Mi madre y mi abuela, siempre que se ven, tratan de llegar a los golpes por sus discusiones. ¿Qué esperan? ¿A que llegue la cárcel o que llegue la muerte? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Otro gol que anotó tu mamá. Sí, es correcto. Pues, mira, Rocío, yo la verdad vengo muy enojado. Pues ¿Con más quién? que nada con mi abuelita. ¿Con María? Sí. Ajá. Porque desde que vamos a la casa o vamos a querer hablar con ella o se encuentran en la calle con mi mamá, siempre hay problemas. O sea, ¿Pero siempre quién se agrede quieren- a quién? Pues es que ya es entre las dos. ¿Ah, sí? O sea, no solamente tu mamá contra tu abuela. No. O sea, También ya es tu entre abuela las dos. contra tu mamá. Pero, o sea, ahí lo que me molesta a mí es que, pues, mi abuela, yo siento que ella fue la que tuvo la culpa por la muerte de mi hermana. ¿Y tu mamá? Pues también, por una parte también. Entonces es una culpa compartida. Sí hay que llamarle culpa. Sí. A mí no me gustan las culpas. Sí, sí. Me gustan más las responsabilidades. Es la palabra correcta, ¿no? Sí. Es una corresponsabilidad, ¿cierto? Es correcto. Ajá. ¿Y qué solución le pondrías tú a todo esto? Pues mira... Sé que estás entre- dispuesto a denunciar. Sí. Y pues más que nada mi hermano y yo hemos estado pues con mi mamá más que atentos para que ella no recaiga en las drogas. ¿Tú le has visto como que No nos tocó a intenciones? nosotros. No. Pues más que nada nosotros tratamos de que ella traiga su mente en otro lado. O sea, cuando la vemos así triste, tratamos de decirle, ¿sabes qué? Vamos a, no sé, vamos a dar una vuelta al mercado o vamos por un helado. Sí, pero no todo el tiempo puede estar pendiente de ella. Sí, sí. O sea, Ustedes también eso- tienen eso su es- vida y sus cosas que Sí, hacer. o sea, también tenemos que ¿Conociste a hacer. Lupita? No, la verdad, No la conociste. no. ¿Por qué no la conociste? Pues yo era muy pequeño y pues, o sea, a lo mejor sí la conocí, pero yo no tenía conciencia todavía. ¿No la O sea, era recuerdas? muy pequeño. ¿No los visitaba? Sí. Lo que me cuenta mi mamá es que sí nos visitaba. ¿Cuándo fue la pero- última vez que la viste? No, es que te digo que no recuerdo muy No bien. recuerdas. O sea que ni siquiera eran cercanos. No, porque pues cuando ella iba a la casa nada más iba 1 o 2 días y se iba. Y pues mi mamá siempre recuerdo que ella la buscaba, más que nada en las calles, que siempre pues coincidía que estaba con sus amigos o andaba drogada. Entonces pues eso era lo que yo recuerdo más que nada de ella. Y pues como te comentaba, o sea, tratamos de que mi mamá trate de llevar las cosas y pues encontrarle una solución y pues espero y nos puedas igual ayudar con este problema. Feliz mientras su mamá reconozca que tiene un problema, porque hay que aceptar la ayuda, hay que reconocer que tienes un problema fuerte para entonces trabajarlo. Cualquier psicoterapeuta te lo va a decir, cualquier tanatólogo te va a decir, Adriana no podrá hacer nada contigo si tú no te dejas ayudar, si no tienes la voluntad. Imagínate que Adriana te va a dar un discurso y te va a estar tratando de sacar cosas e información para poder ayudarte y tú vas a estar aferrada en culpar a los demás, en repartir responsabilidades en lugar de asumir y de ir hacia enfrente, ¿no, Adriana? O sea, si no escuchas, pues ya desde ahí empezamos mal. Y la realidad es que hay que empezar a escucharnos y a escuchar el entorno, ¿no? Todo esto que está pasando, ¿qué te dice? Que no está funcionando así. Entonces esa es la primera clave para saber que seguir por el mismo camino va a traer lo mismo. Entonces O peores escuchemos pues, ¿no? La cadenita que va empeorando. Sí. Pero escuchemos esa parte también.
no está pasando nada diferente. Y para que pase algo diferente hay que estar dispuestos a hacerlo diferente. Claro. Ahora, no solamente Alma, sino tú, María, ¿qué estás dispuesta a trabajar? Pues ya te dije, Rocío, pues voy a ir a levantar el acta para que por lo menos mi nieta Lupita pues descanse en paz. Ya si mi hija Alma no quiere convivir conmigo, no quiere estar conmigo, pues ya es de decisión de ella. Pero no se agredan. Porque si yo pongo de mi parte para estar bien con ella y si ella no quiere, yo no puedo hacer nada. Ok, orden de restricción. Eso es lo que hay que poner para cuidar a las dos, para que ninguna de las dos se pueda acercar, excepto quieran hacer las paces o alguna otra cosa, porque si se siguen agrediendo, van a terminar en prisión, las dos o cualquiera de las dos. Sí. Rendir tributo y honor a la persona que no está ya con vida, yo creo que sería la mejor solución para ambas. Les traería mucha paz saber que aunque Lupita ya no esté, sí están salvando a muchas otras personas que pueden ser víctimas de este depredador sexual, Mario. Sí, sobre todo porque pues muchas veces la víctima ya no está, es una realidad, pero se tiene que buscar al culpable. Y la unión de ambas va a hacer que se logre encontrar más rápido a este victimario. Entonces sí es una gran recomendación y poner la orden de restricción le va a ayudar a ambas, ¿no? Será tomado como una riña y violencia familiar, porque bueno, al final tienen un lazo familiar y pues es un delito más grave que la violencia normal. Entonces si ustedes desean pues pasar un rato en prisión, no es un delito tan grave, pero tendrán que estar arrestadas todas las veces que tengan un enfrentamiento. Mejor únanse para buscar al agresor y buscar justicia para una persona que sí la está esperando y la merece. Ojalá que nos ayudes a poner una orden de restricción para que se pongan a salvo las señoras. Y cierro contigo, mujer. Te quiero escuchar. ¿Qué consejos le darías a personas bajo tu situación o la situación de tu propia madre? Pues yo creo que independiente a la situación que vivamos en cada familia, con nuestros padres, todos tenemos un libre albedrío, un libre pensar y tenemos toma de decisión de nuestra vida. Todos somos dueños de nuestro destino. Sabemos qué camino tomar, si el fácil, el difícil, el de las drogas o el libre. Todos somos libres de esa decisión, todo queda en nosotros. No importa lo que vivamos, si tenemos la fortaleza mental y espiritual, yo creo que vamos a salir adelante con o sin el daño que nos hicieron nuestros padres, o si tenemos el apoyo, yo creo que seremos personas exitosas y felices. Que sigas compartiendo esa luz tan hermosa. Gracias, infinitas gracias. A trabajar, señores. Si nos dejan trabajar con ustedes, estaremos encantados de poder tener esa oportunidad de verte transformada, mujer. Si pariste un ser humano así y un ser humano así, creo yo que te puedes convertir en esas dos personas. Vete en un espejo, ve tu reflejo, grábate estos momentos en tu mente y pregúntate ante el espejo, ¿quién quiero ser? ¿Quiero seguir siendo Alma, la vengativa, la rencorosa, la llena de dolor, de tormento, de recuerdos negativos? ¿O quiero evolucionar como mis hijos? ¿Cómo quiero verme reflejada ante mis hijos y ante sus ojos? Vete en los ojos de tu hija. Ve qué pasa, mana. Y recuerda los orígenes. Ni siquiera ella los conoce, pero se tiene a sí misma y se tiene en paz. Que Dios los bendiga, señores. Gracias, Adriana. Gracias, Mario. Y gracias, público. No cabe duda que este mantra es una realidad, ¿verdad? Ahí está la clara muestra. Cuando aprendes a reparar tus heridas, inclusive de las que no eres ni siquiera culpable. Tú no pediste venir a este mundo ni bajo estas circunstancias, pero cuando percibes a repararlas, a entenderlas, entonces estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Llega y es como magia, pura magia, y se convierte en luz. Entonces, cuando eso suceda, permite que tu luz, así como lo escuchamos en boca de Fabiola, ayude siempre a brillar a otros.
no rencores, no dolor, no odio, no sin razón. A brillar. Si Dios y tú lo permites, nos vemos mañana con más. A aprender, a crecer. Hasta mañana. Siento